la afectación al ambiente es gravísimo y también obviamente a todo lo que es flora y fauna, una devastación que seguramente nos tomará años en recuperar. En el mundo entero, el 99% son incendios provocados o por acción o actividad humana. Pero ahora las investigaciones deberán determinar cuál fue el objetivo de que estas personas hayan hecho eso. Constitución. La Constitución dice que el Estado debe ser el garante, ¿no es cierto?, de la seguridad y la reducción de riesgos de los ciudadanos y sus bienes. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Cuáles son las incidencias que se pueden determinar que suceden dentro de incidentes como el que está viviendo la ciudad de Quito? Me refiero al tema de los incendios. ¿Cómo actúan? ¿Qué pasa con la población civil? ¿Qué es lo que sucede con los elementos de los bomberos? ¿Cómo interactúan también otros factores y lógicamente otros actores como son rescatistas, como son miembros de la Cruz Roja, como son otro tipo de personajes que están también trabajando en instancias realmente muy extremas, digamos, en este caso? Es el tema que lo vamos a analizar con Cristian Rivera. Él es un importante académico universitario, rescatista y experto en gestión de riesgos. No se olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Sus likes y sus comentarios también son importantes para ir contextualizando este tipo de temas. También tenemos otras plataformas como Facebook, como X, antes Twitter, como Instagram, como Spotify y también en TikTok, en donde usted va a encontrar alternativas informativas, resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional que van a ser de su agrado. El programa llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Cubiec, más que un buen acero. Y frente al personaje también se retransmite por la 1240 en AM Radio Metropolitana y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Cristian, por aceptar este diálogo, esta entrevista. No, mil gracias a ti, mi estimado Osvaldo, y a toda esa gran audiencia de Frente al Personaje. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está este tema de los incendios y qué incidencia ha tenido acá en nuestro medio? Tú estuviste desde los primeros momentos, ¿no?, en los que se registró esta emergencia, estuviste en la zona cero. ¿Qué es lo que se puede evidenciar en este caso, Cristian? Nosotros podemos evidenciar, los quiteños, una gran afectación al medio ambiente, empezando por la mala calidad del aire en el centro norte de Quito. Pero también hemos visto la devastación. La nube de humo fue impresionante, ¿no? Y bueno, y eso tomará varios días en disiparse. O sea, que todavía estamos respirando aire contaminado. Claro, todavía tenemos partículas nocivas para el cuerpo, y digo nocivas porque no solo se quemó capa vegetal. Recordemos que en las laderas o en los lugares donde se ha incendiado los bosques y la materia vegetal en Quito, había llantas, plásticos, basura, y estos desprenden químicos en el humo que son altamente nocivos. Por eso es que hay que cuidar sobre todo adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niños, porque estas partículas de este humo altamente tóxico pueden generar enfermedades,
y podríamos tener problemas en vías respiratorias, en los ojos. Las personas, por ejemplo, con asma, pueden tener una crisis y pueden morir. Una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una rinitis, es decir, es un tema altamente complicado. Una persona con hipertensión. Entonces, la afectación al ambiente es gravísimo y también, obviamente, a todo lo que es flora y fauna. Una devastación que seguramente nos tomará años en recuperar, no solo en el tema de... Se habla de decenas de años, ¿no? Para recuperarse en este caso. En el caso de... Sí, hay un caso que hay que ponerle mucho ojo que se da en el Carchi. Hay los árboles del Polilepis. Se necesita un cuarto de siglo. 25 años para poder recuperar pero acá en Quito se habla que para que se recuperen estas zonas que han sido devastadas por estos incendios, ¿tienen que pasar como 40 años? Es posible, bueno, pueden ser a mediano, corto y largo plazo la recuperación. Entonces, ahorita lo que hay que buscar es dar sustento en los próximos 5 años a esas laderas que quedaron erosionadas. Y están cayendo lluvias en Quito. Y lo que va a pasar es que ese cúmulo de capa vegetal quemada, más el suelo flojo, más los escombros de los árboles quemados, van a colapsar y se van a dar los deslaves. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Se pueden complicar también las quebradas. Las quebradas, lógico. Entonces, ¿qué hay que hacer en los primeros 5 años? Restablecer esa flora. Incluso para que regresen otros actores de estos microsistemas como aves, insectos, para que polinicen, para que lleven semillas y se pueda recuperar rápidamente. Y luego es el tema de vegetación mucho más gruesa, más compacta, que ayuda a sostener el suelo, y estamos hablando de árboles. Y claro, pueden ser los pinos, los árboles más afectados que en general. Y entonces hay que recuperar eso. Pero 40 años sería lo óptimo, pero recuerden que en los 40 años no debería haber ni un incendio forestal más, y eso no va a suceder. Ese es el problema, ¿no? Claro. que se tiene en este momento. Pero se debería iniciar acciones de reforestación, dices tú, en este caso, sí. con especies endémicas. Plantas nativas. Sí, miren, hablaba el otro día yo con un ingeniero arborista, ¿no es cierto? Y él decía que parte del proceso de reproducción del eucalipto es el fuego, por eso se le conoce en Australia como el árbol de fuego. Y por eso es que las semillas, las hojas, todo lo que está alrededor del eucalipto hace que los incendios avancen rápidamente, y el eucalipto también. En Australia es una especie endémica, en cambio en Latinoamérica es una especie introducida, y es la que está involucrada siempre en los incendios forestales. Pero hay otro tipo de árboles también. Los franciscanos, pues. Claro, así es. Y entonces hay el pino y demás. Entonces, todo este tipo de vegetación, más la fauna que vive alrededor de estos microsistemas, lo que están haciendo es alterando ciclos de vida inclusive. Y otra cosa, recordemos que las partes, sobre todo altas de las montañas, son las esponjas de aguas subterráneas que abastecen a las ciudades. Los pajonales. Así es, los pajonales, los musgos y demás. Y eso se han visto afectados. Claro, en algunos casos, si nosotros vemos, en el caso de Quito, por poner un ejemplo, en la parte alta del volcán Rucupichincha, pero si vamos a otras provincias, Cotopaxi, Loja, que desde ya Loja sufre un proceso de déficit hídrico. Vemos el Carchi, se están afectando microsistemas no solo de vida, sino de abastecimiento de agua. Acá en Quito hemos visto cómo en una semana prácticamente se ha devastado la zona interfase que une el área rural con el área urbana. Y entonces se han perdido importantes franjas de bosque que eran como la contención, como los pulmones para mejorar el aire en Quito, lógicamente. Ahora, cuando estás inmerso en este tipo de circunstancias, tú eres un rescatista muy conocedor y de mucha experiencia, has estado inclusive al otro lado, en deslaves, por ejemplo, ahora ya por exceso de agua y todo ese tipo de cosas. Pero en el tema de estos incendios, ¿cómo se actuó? ¿Qué es lo que se siente? ¿Cómo estuvieron los bomberos? Bueno, nosotros debemos de entender que estamos frente a fuego que es altamente peligroso. Aquí uno termina con quemaduras de primer grado, por más que tenga la protección por la radiación. Uno se sofoca. Ahora en los últimos días, como la maleza está seca, está de fácil combustible, por ejemplo, se dieron
incendios de copas de árboles y estos avanzan rápidamente por los árboles y uno se acerca y se sofoca y puede verse envuelto en humo, en fuego y uno puede morir. De ahí salen las pavesas, vuelan en el aire y contaminan otras zonas secas y eso es peligrosísimo. Sigue quemándose. Tú estás de pronto ayudando en este frente y resulta que se te prende la parte de atrás y tú puedes quedar atrapado en fuego cruzado. O sea, hay que tener mucho conocimiento y experiencia también para, por ejemplo, en bomberos, en rescatistas, para entrar en acción en este tipo de incidencias. Totalmente, porque muchas veces las personas caen en la visión túnel. Es decir, solo se enfrascan, solo se enfocan en el fuego, en lo que quieren atacar y se olvidan del entorno y quedan atrapados. Y eso pudo haber pasado con algunas personas que, claro, en su desesperación de ver que nadie les ayudaba en los primeros minutos, empezaron a tener estas iniciativas con baldes de agua, con mangueras. Pero es que, claro, uno debe pensar que en cuestión de minutos el fuego avanza rápidamente y los equipos de respuesta pueden llegar en 10, 15, 20 minutos, a veces con el tráfico más, y entonces las llamas pueden destruir todo a su paso. Hemos visto en el norte de Quito como el barrio Bolaños afectado totalmente. Hay casas destruidas, al frente en Bellavista explosión de tanques que les alcanzó el fuego, ¿no? Que les alcanzó el fuego totalmente. Terminaron totalmente quemadas, digamos. Claro, pero en ese caso, mira, por ejemplo, cómo a veces las autoridades generan vulnerabilidad en la ciudadanía. No hay un ordenamiento territorial. Porque permiten que se construya en sitios de riesgo. Claro, mira, si tú ves ¿cómo en el puedes plan, considerar un bosque un sitio de riesgo de pronto? Es que el bosque es un sitio de riesgo, ya te voy a contar por qué. En el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es el encargado del municipio de transversalizar el tema de la gestión para la reducción de riesgos y demás, o sea, debe hacer un censo, debe hablar, consensuar con los vecinos y le verá. En época seca usted es vulnerable a incendios forestales, puede morir. En época de deslaves o de lluvias, usted va a ser afectado. Es decir, el municipio debe velar, el Estado, por la integridad de la vida de los ciudadanos. Para eso hay los programas de relocalización y demás. Claro que es difícil, totalmente. Se necesita porque se genera el tema del arraigo. Pues, ¿no? Exacto. Hay mucha gente que ha levantado su casita, tiene su terrenito con un esfuerzo, con sacrificio toda su vida. Claro, y con una percepción del riesgo que no les hace muchas veces generar conciencia de que su vida está en peligro. Si tú, un poco para visualizar, tú que eres un obrero de la comunicación, aquí está el túnel Guayasamín en la vía interoceánica, está colgado el barrio Bolaños, prácticamente está en una ladera. Claro. Entonces, si no es el incendio forestal, hay muchos barrios en Quito que están en laderas, ¿no? Una cantidad, exacto, porque en sitios de riesgo. De riesgo. Entonces, ¿qué pasó durante los últimos años? Es que el municipio no ha hecho su rol. Y claro, la gente, si le ofrecen un terrenito o le heredan un terrenito, dicen, ya me ahorro en el terreno, construyo la casa. Construyo la casita. ¿No es cierto? Y descuidándose de estudios de suelo, por ejemplo. Entonces, también hemos descuidado esos temas. Sí, por supuesto. Temas de gestión de riesgos. Totalmente, esa debería ser una política pública principal del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, la prefectura, los municipios con mayor prevalencia porque son los dueños del uso del suelo y las juntas parroquiales, sin lugar a dudas, porque recordemos que Quito es una ciudad multiamenaza, que si no nos está lloviendo nos caen los incendios forestales, si no hay incendios forestales hay actividad volcánica o puede haber un terremoto. Entonces, claro, en ese contexto es importante que hagamos un equipo entre las autoridades, sin lugar a dudas, y la comunidad. Tú decías, en una incidencia de este tipo de incendios que son pavorosos, dantescos prácticamente, las llamas, las lenguas de fuego llegan hasta 10 metros, algo así. Totalmente. He escuchado. ¿Cómo, digamos, en este caso, a qué grado, a cuántos grados pueden llegar? Mira, a estar en este las cámaras térmicas, al apuntar a zonas calientes han tenido hasta 800 o 900 grados centígrados, o sea, una persona podría tranquilamente morir por sofocación. Claro. Entonces, estos sitios son de altísimo riesgo y la gente a veces no mide esas consecuencias que podría tener, se acerca mucho a la quebrada y por lanzar un balde de agua puede caer y salir. Puede ser muy difícil, sumamente difícil. Pero es tan alta la temperatura que dices tú. Claro, ya estás en temperaturas de fundición de metales. Pues. De metales, por supuesto. Mira, yo estaba mirando ahora mismo que tuvieron la bondad
de enviarme un video, cómo salimos con una persona que se asfixiaba en medio de un torbellino de humo. Y yo me sofocaba, yo sentía la desesperación simplemente de empujarle a esta persona, y hacerla que... ¿Y tú estabas sofocado? Yo, a pesar de que tenía una vestimenta de cierta protección, pero en realidad uno ahí le falta la respiración, uno se empieza a asfixiar, mira, y está en medio de pavesas. Y entonces lo único que hace es simplemente tratar de ayudar a las personas en su camino y poder avanzar. La gente se cae. Claro, desde luego. Porque no solo es humo, es radiación inclusive en la noche. Entonces esto es peligrosísimo. Entonces como tener un carbón y tú acercarte alrededor. Sientes, ¿no? Vuela, claro. Entonces como tú dices, se podrían fundir metales tranquilamente. Ya, pero las temperaturas llegan quizás también 60, 70, 80 grados, ¿no? Claro, son bajas en el proceso de enfriamiento. Ya, pero son, Entonces, imagínate, pero también 80, te puedes quemar. 80 grados, claro. Por eso es que ayer, por ejemplo, o estos días que hemos estado en los incendios en Quito, la gente ayudaba y se paraba en las brasas o en la ceniza, y de pronto sus zapatos estaban derretidos. Tuvimos que atender a algunas personas con lesiones con quemaduras en las plantas de los pies. Porque, o sea, la gente no se da cuenta de aquello. Oye, pero, por eso cuando ingresas a un incendio, ¿qué hacen los equipos de respuesta? Llevan cámaras térmicas para saber a cuántos grados está ese suelo y si se puede ingresar. Todo eso amerita tener experticia, ¿no? Y preparación y tecnología ahora, que afortunadamente sí tiene el Cuerpo de Bomberos. Sí, nuestro Cuerpo de Bomberos es uno de los más Quito. fuertes de Pero Latinoamérica. Si esto pasa con el ser humano, ¿qué pasa con la fauna, con las zarigüeyas? Bueno, nosotros tenemos, mira, tienes? en Quito, en los entornos que se han quemado últimamente, y creo que en la mayoría de lugares donde se han quemado últimamente, en el Ecuador tenemos osos y anteojos, que están en peligro de extinción. La cervicabra, que también está en peligro de extinción. Tenemos los puercos de espines, los armadillos, las zarigüeyas. Zarigüeyas que equivocadamente pensamos que son roedores y no es así, es el canguro americano, porque tiene un marsupio. Sí. Tenemos... O sea, tiene la bolsa, ¿no? La bolsa, claro. Donde mete a sus crías, se los conoce como los canguros de América. Y de ahí tenemos también el tema de reptiles, de insectos, de aves que son propias, que cumplen un rol dentro de un microsistema, y cuando se ven afectados esos microsistemas hay repercusiones en su entorno. Pero ¿has podido evidenciar que hay afectación, estas especies han sido destruidas, se han quemado? Claro, las hemos encontrado calcinadas totalmente, nidos de aves totalmente quemadas, zarigüeyas quemadas, calcinadas, reptiles por decenas. Hemos visto quílicos, guarros volando, buscando a sus crías, buscando sus hábitats, y no han encontrado los colibríes, las propias abejas. Einstein decía, alguna vez leía, que el día que se terminen las abejas en el mundo, la próxima especie en extinción sería el ser humano, se acabaría la vida. Y entonces hemos encontrado panales enteros de abejas totalmente quemados, es decir, hay una afectación sumamente importante con los incendios forestales. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente se han visto afectadas en estos incendios, en estos últimos, acá en Quito? Ahora mismo están haciendo la evaluación de las áreas, haciendo los polígonos de incendios, porque algunos todavía se mantienen activos, y cuando digo activos es que todavía hay fumarolas y demás. Pero ahorita de lo que estaba revisando, el más grave es el de Quilanga en Noja, que sobrepasó las 3.000 acá en el país, hectáreas. ¿no? Claro, el de Quilanga. Claro, el de Quilanga es el más grande. Tuvo que ayudar a Perú también. El Perú porque estaba cerca, claro. Y entonces, en Quito ahora, claro, vemos la devastación en Guápulo, la González Suárez, el Cerro del Lauqui, pero también hay otros sectores que se han quemado. Por ejemplo, el volcán Ilaló, se quemó también el Panecillo. El Atacazo, el Panecillo. Entonces, mira, todo eso si sumamos, en realidad es preocupante, porque eran sistemas de vegetación que ayudaba justamente a este proceso de oxigenación. Ahora, en el ámbito de la preparación y de la reacción que hemos tenido, ¿estamos preparados? El Cuerpo de Bomberos ha demostrado que se está preparado, ¿no? Que se tiene, en este caso, mucha gente profesional y la propia tecnología. Se han utilizado también aeronaves de la policía, de Fuerzas Armadas. Pero en otros ámbitos...
La propia ciudadanía. Es momento de cambiar ya de estrategia. Los organismos de reacción, Claro. por ejemplo. Es una excelente pregunta, mi estimado Osvaldo, porque creo que las condiciones del mundo, del globo terráqueo, de la ebullición global, ni siquiera el calentamiento, ya la ebullición global, requieren de nuevas estrategias que no solo deben participar ¿Tú los ves que bomberos. ya pasamos del tema del calentamiento global? Claro, y no lo digo yo, lo dicen los expertos del cambio climático de Naciones Unidas. Estos incendios forestales cada vez serán más extremos, ¿no es cierto? Porque habrá mayor radiación, han subido algunos grados en el globo terráqueo y hay que cambiar las estrategias. Mira, si durante todos los años sabemos que participa la comunidad, deberíamos enseñar a la comunidad, por ejemplo, cómo detectar oportunamente a una persona que quiere encender fuego en esta época. Implementar sistemas de alerta temprana que disparen alertas a la central telefónica 911. Es decir, hay que pensar en sistemas multiamenaza, no solo pensando en los incendios forestales, sino en las lluvias, en la caída de ceniza, en muchas cosas. Y que se involucre al ciudadano. Porque claro, por un lado, los bomberos se han equipado con tecnología, se capacitan, se profesionalizan, porque esa es su labor, ellos eligieron ese trabajo. Pero ¿y qué pasa con el rol de los ciudadanos? Que es la de la prevención, vigilar más y demás. Los semáforos de propagación de incendios forestales. Recuerdo hace 6 años, inclusive se prohibía en estas fechas fumar en los parques metropolitanos, claro, porque una simple colilla iniciaba el incendio forestal. Los incendios, claro, ¿no? entonces hay que apuntar. Esto de las quemas agrícolas debería mantenerse todavía. Hay muchas personas que todavía piensan que hay que hacer la quema para que el suelo se vuelva más fértil, más mito, productivo. Así es un mito urbano que hay que trabajar con educación comunitaria. Muchas personas dicen que al quemar estos rezagos de las cosechas fertiliza el suelo, y no es así, lo desmineraliza, lo erosiona. Y claro, la gente que hace, además, a veces corta los arbustos, hace una montañita y dice, no va a pasar nada, y prende y flac, se les va de las manos. Pues que se van las pavesas, las pavesas. Y la otra es la quema de basura. ¿Pero por qué se da la quema de basura? ¿Sabes por qué? Porque no hay un sistema de recolección de basura. Porque no se le ha enseñado a la persona cómo manejar esos desechos. Entonces, en la zona rural no ingresan pues los grandes camiones recolectores de basura. Entonces, ¿qué hago yo como junta parroquial, como alcalde? Mando camionetas 4x4, por eso hablaba de los interlocutores. Converso con los líderes barriales, le digo, vea, tal día retiro estos residuos. Vea, enseñemos plásticos, papel, material orgánico, y así evitamos o reducimos el material inflamable cuando se producen estos incendios forestales. Pero mira, ahora mismo que la ciudad, en esta zona que se han incendiado, que es Guápulo, González Suárez y el Auquí, y se ha desnudado el bosque, uno encuentra pilas así de llantas en medio del bosque. ¿Qué hacía ahí? O sea, van a votar allá. A votar. Pero es uno una irresponsabilidad. Claro, ¿no? uno encuentra costales, encuentra fundas de cemento, residuos de construcciones, se encuentran baldes con pintura, con disolventes. Entonces, una contaminación es una absoluta, contaminación total. que no miramos porque hay árboles. Y ahora, cuando eso se quema, generan estos gases tóxicos que hablábamos al inicio de esta conversación. No estamos, tenemos un accionario irresponsable inclusive. Todos, claro. En ese sentido. Sí, ¿no? sí. Yo digo que es un tema como lo que dicen algunas personas que trabajan ya muchos años en el tema de riesgos, es esa construcción social del riesgo, donde los ciudadanos y las autoridades generamos nuevos riesgos, somos más débiles, más vulnerables, tenemos un enfoque naturalista que Dios quiere así mismo debe ser, y no pensamos de una manera mucho más integral. Claro. Entonces, cuando hay esa construcción social del riesgo, lastimosamente vemos lo que se está viviendo en las últimas horas en la capital. Cristian, en este sentido, llama la atención de que esta serie de incendios, fue la otra vez en el Panecillo, en otros sectores también en Quito, casi simultáneos, y en esta vez también simultáneos, 6, 7 incendios casi al mismo momento. Llama la atención este asunto, es producto de, el alcalde dice que es el 99% es producto de la incidencia de la gente, no del hombre. En el mundo, pues, es que sí, en el mundo sí, el 99% de incendios son provocados. Puede haber provocación, mala intención en esta situación. ¿Qué pasa? Hay los pirómanos de los que se está hablando en este momento. Sí, es muy probable, pero en el mundo entero el 99% son incendios provocados, o por acción o actividad humana. Pero
esos incendios provocados pueden ser intencionales o accidentales. Cuando son accidentales es porque alguien en la zona rural posiblemente no manejó bien los desechos, hizo una quema a cielo abierto. 2, porque quemó basura. Es accidental. O porque alguien fue e hizo una fogata en una caminata, no la apagó bien y se incendia. O porque alguien en una zona altamente seca irresponsablemente botó una colilla de cigarrillo. Eso es. Pero otra cosa es la intencional de una persona que tiene una enfermedad mental que se llama piromanía. ¿Y eso quién determina? Un psiquiatra. Entonces un psiquiatra dice, después de un estudio, dice, este señor es un pirómano, ¿no es cierto? Esas similitudes, claro, hacen que haya esas sospechas, sin lugar a dudas. Pero si nosotros vemos, desde lo que yo recuerdo, lo mismo han dicho alcaldes de los últimos 20 años. La misma coincidencia, si tú haces un análisis, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Hay simultáneamente los incendios. Pero mira, ¿qué pasó, por ejemplo, en estos días, en la noche, en la González Suárez? Mientras se atacaba en la quebrada, se incendió ya al frente. Y todo el mundo decía, ya nos prendieron. No fue así. No, lo que hacen es volar las pavesas y como el material es como pólvora, podemos hacer así, se prende. Y no es que les prendieron simultáneamente. Y claro, lo otro es, obviamente, y en ese sentido la policía ya ha capturado a 3 sospechosos. A tres sospechosos que podían ser, es muy se probable. han encontrado canecas con combustible en las inmediaciones de donde se dieron estos incendios. Entonces, pero mira, hay varios, ahí yo pienso que los peritos, los investigadores tendrán mucho que contar y hacer. Ayer nosotros que estábamos en el sector del Lauqui entre la Ruta Viva y la Simón Bolívar, ahí encontramos como 20 galones pequeños de combustible seguramente. Es porque la gente va y vota, es porque hay invasiones en medio de los bosques y no saben cómo desechar estos materiales. Productos. Hay incluso ahí dentro del bosque ocultos de casas informales que sirven de bodegas de reciclaje, donde hay material plástico. Entonces, claro, ahí los investigadores determinarán si tiene una relación con el incendio forestal, porque claro, las autoridades, ante la presión ciudadana y mediática, tienen que dar resultados. Tienes que dar resultados. Así es. ¿Tú crees que se dé en este caso? Tiene que ser una cuestión bien investigada. Claro, hay antecedentes. Para que no haya un chivo expiatorio. Exacto, porque aquí pueden pagar justos por pecadores, como dicen nuestras abuelitas. Te recuerdo, amigo, que hace 6 años, 3 ciudadanos fueron en Quito sentenciados a 3 y a 2 años respectivamente, luego de un debido proceso y con pruebas. Determinaron que ellos estuvieron involucrados en incendios forestales. En un caso, de lo que yo recuerdo, eran habitantes de la calle que se robaron cable y para sacar el cobre quemaron en el sector del Machangar, sin pensar que eso se les iba a ir de las manos. Y provocaron Entonces, ahí hubo videovigilancia, hubo un vendedor de agua de coco que luego lo nombraron bombero honorario, Fremio, y ya la cámara detectó, Fremio vio y los aprendieron. Hubo flagrancia. Pero claro, en el proceso, pero acá, en este las caso, cosas van más allá, porque esta situación que se da, que es casi simultánea, claro, los incendios que se generan. Pero no es la primera vez. En diferentes sitios. Pero tú estás diciendo, hay gente que podría haber, sí, podría está haber. desequilibrada, ese taxista, taxista que prendió fuego. Ya, pero mira, por ejemplo, un poco para analizar, porque es bueno, y no deberían enojarse las autoridades a veces cuando uno habla de estos temas y se habla de la autocrítica. Solo en Quito, no, ni la policía, ni los bomberos, ni las autoridades encontraron a la persona que aparecía en los videos. Y fue un periodista. Un periodista, claro. Un periodista. Mira, esa intuición, ese olfato periodístico, al siguiente día habló con el taxista. Y reconoció, pero no se ha responsabilizado de nada, pues en este caso. Claro, él dijo, sí, pido disculpas. Él dijo, sí, disculpen. No es suficiente, debe entrar en un proceso de investigación. Claro. Pero miren, o sea, todavía no hay una estrategia oportuna que responda justamente para evitar estas suspicacias a lo que dicen
simultáneamente por hacerme daño políticamente. Pues bueno, en la Pero ya estrategia estamos de hablando de prevención hagamos acciones de terrorismo, Así ¿no? les han calificado. En este momento. Sí, sí, les han calificado. El gobierno, el presidente de la República ya señala que si es que se comprueban que son acciones de terrorismo, que es para caotizar la ciudad, pues deberán ser sancionadas como tal. Claro, y las investigaciones deberán determinar cuál fue el objetivo de que estas personas hayan hecho eso. Sin lugar Y a te dudas. decía, estamos preparados en el ámbito, por ejemplo, del conocimiento, desde luego. Tú eres un académico de la Universidad Central del Ecuador que tiene esta carrera, ¿no? Claro. Atención prehospitalaria, en la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención prehospitalaria y Desastres. Larguísimo el nombre. Desastres, claro, Sí. y gestión de riesgo y Así toda esa es. cuestión. ¿Estamos preparados con la tecnología y el conocimiento como para poder responder? Porque decíamos hace un momento, estamos en una ciudad que está en medio de cantidad de riesgos, pues. Para responder, situaciones. sí. Y yo digo, Pero logística, por ejemplo. sí, bien, ahora tenemos un cuerpo de bomberos muy fuerte, con logística, con equipos, con recursos humanos de punta, capacitación, pero yo insisto, el tema de los incendios forestales no solo es de responder, hay que ir hacia lo que pide el mundo y hacia lo que pide un grupo de personas que trabajan en riesgos de Naciones Unidas. Responder menos y prevenir más, por lo que hemos hablado varias veces contigo, que la respuesta siempre será más cara y la respuesta solo se llega a contar damnificados, áreas afectadas, fallecidos, heridos y demás. En la prevención tiene menor costo. Ahí hay esa ecuación interesante. $1 invertido en prevención, se ahorran 10 en respuesta. Entonces, ¿qué estamos hablando detrás de eso? De presupuestos y el desarrollo de una ciudad. ¿Y a quién le compete en este caso la prevención? Al municipio. O al gobierno, a los estados, Es un, verás, tal. hay que entender. Nuestra Porque Constitución tienes que habla de la gestión de tienes que riesgo. comenzar a educar, Ya. pues desde ¿Qué dice la los niños. Constitución? La Constitución dice que el Estado debe ser el garante, ¿no es cierto?, de la seguridad y la reducción de riesgos de los ciudadanos y sus bienes, el Estado. Y cuando hablamos del Estado, ahí viene, ¿no es cierto?, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que dice que es el ente rector, y cuando hay un municipio débil, hay este principio de la subsidiariedad, de enseñar, de ayudar, sin relevar al municipio. Pero ¿quién es el que administra el suelo de los cantones? Los municipios ¿Qué? son los más cercanos. Los a más la cercanos. Yo diría población. que la junta parroquial es la célula más importante, porque es la vecindad, es el barrio. Oye, cuando estamos hablando de este tema de riesgos, cuando tenemos esos temblores que nos hacen reflexionar a veces, Claro. que pasan acá en Quito, siempre pensamos en que debemos prepararnos, debemos estar listos, que la mochila y que los sitios de encuentro, que las rutas, pero al fin y al cabo después Nos olvidamos. prácticamente. No hacemos los planes familiares de emergencia. Hace un ¿Tú, mes. tú has estado en otros países, en Japón, Claro. por ejemplo? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de estudiar en Japón. Y allá no están diciendo Dios no ha de querer. No diga eso, no sea ave de mal agüero, dicen, ¿no es cierto? Mira, en Japón, y eso quería comentar, hace un mes, Japón decía, nos estamos preparando para el mega terremoto de Japón. Es decir, ellos saben que viven en el cinturón de fuego del Pacífico, al igual que nosotros, pero ellos ¿qué han hecho? Dejar de lamentarse, dejar de ser respuestistas, que si hay que responder, pero han pensado en la reducción de riesgos. Han generado leyes para que haya una construcción el área de la construcción es sismo resistente, se capacita a la ciudadanía, se tienen los recursos necesarios, se enseña primeros auxilios, se enseñan los planes familiares de emergencia, en el tema de la comida. Ellos no están pensando en un proveedor y ahora si hay una gran emergencia, ¿cómo contrato los secos de Tarrina? Allá ¿qué hacen? Fácil, galletas energéticas para los 3 primeros días, menos volumen, la misma carga calórica, solo por poner un ejemplo, y entregan en los albergues. O sea, es mucho más práctico, saben que hay que recuperarse rápido. Te enseñan desde la niñez, pues. Desde niño, desde claro. chiquitos, ¿no? En otro espacio conversaba contigo, por ejemplo, el tema del silbato. El Mira, silbato, claro. que causó acá Una memes, una conmoción y memes, demás. Y que cómo. Allá, por ejemplo, en Kobe, yo recuerdo los niños salían con su mochila y colgado de la mochila un silbato. Porque el silbato es un código comunicacional que nos permite alertar, pedir ayuda, un montón de cosas. En caso de En cualquier caso.
sismo. Quedas atrapado, y todo de eso. pronto tienes una discapacidad auditiva, no hablas, no puedes silbar. El silbato, como digo, es un código comunicacional que no solo hay que hablar del silbato, eso posiblemente faltó, sino cómo usarlo. No es que va a solucionar el problema, pero es una opción a no hacer nada, pues. Entonces es importante, y como tú decías, mirar, por ejemplo, en Japón, esto es importante. Tienen una alta cultura de riesgos, ¿no? Las clases En este mismo. Mira, nosotros recibíamos clases en lugares donde se habían producido los desastres o las emergencias. Por ponerte un ejemplo, en Kobe, parte del malecón no está reconstruido. No está tal cual dejó el terremoto de Ajin-Abashi. ¿Y qué sucede? Allá van los ingenieros, los arquitectos, los que hacen las especialidades en riesgos, y con un especialista dice, mire, esto sucede en un terremoto por esto, por esto, por esto. Y entonces uno... Eso es lo que no hay que hacer. Exacto, aprende. O te vas a un barrio que fue afectado por un flujo de lodo del volcán Ushun. Y entonces los estudiantes van y estás frente a la zona que fue devastada y las casas intactas. Dicen, miren, este es un flujo de lodo. Esta es la magnitud, es lo que afecta. Lo cierto es es otra que cosa. tenemos que hacer conciencia en este caso. Generar seguirnos conciencia, preparando. sí. ¿Leyes? ¿Tenemos leyes? Sí. ¿O se necesitan leyes? No, ¿para qué más leyes? Incrementar Mira, las penas, por ejemplo. Se trabajó muchísimo desde algunos ámbitos, unos más, otros menos, en la ley de gestión de riesgos, en la ley orgánica de gestión de riesgos. 14 años, ya hay la ley de gestión de riesgos, ya se hicieron algunas adecuaciones, y ahora hay el reglamento. Ya está. Ya está. El tema es, ¿hay presupuesto para ejecutar este reglamento? Los municipios están capacitados, tienen los presupuestos, ya tenemos la ley. ¿En qué hemos avanzado como ciudadanos? Porque la ley no puede ser letra muerta. La ley debemos trasladarlo a acciones, ¿no es cierto? Porque ya reclamamos 14 años. ¿Han dejado de incendiarse los bosques? No, pues sí están. Entonces, leyes hay, ordenanzas, con el leyes. tema de lo que tú dices, ya el calentamiento global está pasando, estamos en otra etapa prácticamente, la ebullición que tenemos global, claro. global. Más tecnología, aviones cisternas, son necesarios acá en el país para enfrentar estos desastres que se dan. Pienso que debemos ser más amigables con el ambiente. Tener más ciudades más verdes. Leía un artículo donde miraba yo con mucha simpatía. En Colombia acaban de legislar los migrantes del clima, la ley para migrantes del clima. Se están proyectando a los próximos 20 años. La gente cruzará fronteras en busca de sombra y agua. Y nosotros todavía no vemos eso. Ahora se habla de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Mira que con el pasar del tiempo, enfermedades de la costa tendremos posiblemente ya en ciudades como Santo Domingo Los Áchilas, en valles como el valle del Ilaló, el valle de los Chillos. Es porque este calentamiento global, esta ebullición global, genera entornos, ambientes para que vivan otras especies. Y entonces eso ya se legisla en otros países. Mira, los migrantes del clima, ¿cuánto hemos hecho acá pensando en eso, en lo que tú dices? Porque ya hay leyes, hay tecnología, nos falta comunicación, pero no somos prospectivos, pensar en los peores escenarios, sino que cuando ya estamos frente a la emergencia, queremos reaccionar. Somos reactivos, ¿no? Claro, somos muy reactivos. No prevenimos, digamos. No prevenimos. Y no planificamos para el efecto Así también. es. Siempre Y ahorita estamos... que tú dices el tema de planificaciones, los incendios forestales, serán súbitos, aparecerán de uno. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ya nos decía cuáles eran las condiciones. Ya sabemos que estamos en el evento de la Niña. Con eso, con lo que tú dices, con esos pronósticos se planifica. Hace rato que nos dijeron eso. Los expertos también nos decían, se nos viene una época seca bien dura y nos vamos hasta diciembre. Así es. De lo que se dice. Bueno, algún momento ojalá que se haga caso a lo que se dice. Sí, ¿no? yo pienso y abogo y le apuesto a que aprendamos de estas emergencias, a que prevalezca el criterio técnico y no el político. Ese es otro problema gravísimo. Lo que sí he visto es que ha habido más, digamos, más zozobra con estos incendios en Quito.
Han habido más incendios, preocupación. pero ahora ha sido Más preocupación porque somos más gente. Y están más cercanos del área Y porque urbana. tenemos las redes sociales que nos informan También. a veces al minuto y eso genera ansiedad, ¿no es cierto? Y eso genera esto nos genera el estrés del día a día. O sea, te informas pero te estresas, pues te preocupas, Totalmente, ¿qué pasará? Totalmente. Y el hecho de que no puedes respirar, de que el aire La está mascarilla, contaminado, la hay una mascarilla respiración forzada con la mascarilla. también. Bueno, Cristian, qué agradable conversar contigo sobre estos temas. Igual, gracias, mi Seguiremos estimado trabajando Osvaldo. para Muy procurar en gentil. este caso que tengamos una cultura. Muy gentil por tu de espacio y a tu proyecto. audiencia que tuvo la bondad de Gracias al licenciado Cristian Rivera, importante académico universitario de la Universidad Central del Ecuador, rescatista y experto en gestión de riesgos, aquí a través de la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, sus likes y sus comentarios igualmente. Y las otras plataformas con importantes alternativas informativas del ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas. Kubiec, más que un buen acero. Y también Frente al Personaje se retransmite por la 1240 en AM, Radio Metropolitana y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Y llegamos a la parte final del programa. Gracias por la sintonía en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Felicidades. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.